Bien. No ven la pizarra, ¿no es cierto? No. Ahora. Ahora sí se ve. Sí, se ve. Aquí nos quedamos, ¿no es cierto? Bueno, lo que les comentaba es que el observador O' se puede desplazar en el espacio de manera genérica, puede tener una velocidad O', una aceleración a O' y puede rotar. Es la velocidad de rotación del sistema móvil. Bien, entonces el estudio del movimiento relativo, uno podría estudiar las ecuaciones generales y ya está, pero en muchos casos se aplican las ecuaciones particulares. Entonces se clasifica el movimiento según cómo se mueve O'. Entonces, por ejemplo, el movimiento relativo de traslación, podrá ser uniforme, que significa que BO' se mueve con velocidad constante, y no uniforme, con AO' con un valor. Podrá haber un movimiento solo de rotación. Entonces, si es solo rotación, nuevamente será uniforme, que significa que la velocidad angular omega es una constante vectorial. O no uniforme significa que omega tiene un valor. Un valor. Omega punto. La aceleración angular tiene un valor. Esto es de omega a dt. Y luego, el caso general, este es el movimiento de O'. Y el caso general se obtendrá con traslación más rotación. O sea que el observador O' tiene una velocidad O', una aceleración a O' y una velocidad angular y una aceleración angular. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? ¿Solo uno de esos o puede ser los tres? Pueden ser todos. Puede ser uno solo o pueden ser los tres. Bien. Entonces, vamos a empezar por el caso más simple. Vamos a estudiar el movimiento relativo de traslación uniforme. Luego estudiamos no uniforme. Luego rotación y luego el caso general. Entonces, movimiento relativo de traslación uniforme. Como la traslación es uniforme, BO' es una constante. Eso significa que la trayectoria es una recta. Entonces vamos a suponer que BO' se está moviendo según esta dirección. Entonces el sistema móvil será este. Esto será O'. Esto será I', X' y Z', y la base vectorial del sistema móvil será I', J', K y K'. Bueno, y aquí se tendrá el sistema inercial con el observador O, X, Y y Z. Y se tendrá Y, la base vectorial que define el sistema de referencia, I, J y K. Entonces, una partícula que se mueve, un punto P que se mueve según esta trayectoria,
El observador O identifica el punto P con el vector R y el observador O' lo identifica con el vector R'. Bien, pero además sabemos que el O identifica a O' con el vector RO'. Y nuevamente se forma este triángulo vectorial. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, entonces las ecuaciones son muy simples, jóvenes. R, posición. La posición que mide O va a ser igual a la posición R de O' con respecto a O, la posición de O' con respecto a O, más la posición que mide O', R'. ¿De acuerdo? Ha habido una actualización del software en el puntero y es mucho más sensible. Entonces aparecen esos puntitos como estos. Bueno, entonces esta es la ecuación que define la posición. Entonces, R' es lo que nosotros, ustedes, yo, cualquier observador va a medir. RO' es la posición de cada uno de nosotros como observadores con respecto a O, que es el observador inercial. Y la ecuación de transformación para las posiciones es esta simple suma vectorial. Entonces, la mecánica clásica, las leyes de la mecánica clásica se aplican sobre R, no se aplican sobre R'. ¿Se entiende? Sí. Bueno, por otro lado, se asume la hipótesis de que ambos observadores miden el mismo tiempo. T es igual a T'. No es estrictamente así, porque hay el problema de que hay que correlacionar las señales, pero a los fines prácticos de aplicaciones en ingeniería y a bajas velocidades, muy inferiores a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, esto funciona muy bien. Si ahora uno deriva esta expresión, R punto será la velocidad, será BO', la derivada de RO' será BO' más B'. Y O' solo tiene movimiento de traslación. Y la aceleración, la derivo de nuevo, será AO' más A'. Entonces, observen que las tres ecuaciones fundamentales de la cinemática, posición, velocidad y aceleración, están definidas. Lo que mide el observador O', esto es lo que mide ¿quién? Esto es lo que mide O'. Esto es lo que mide ¿quién? Es lo que mide O. Y la ecuación de correlación simplemente se obtiene sumando la posición de O' con respecto a O, la velocidad de O' con respecto a O y la aceleración de O' con respecto a O. ¿Se entiende? En la mayoría de los libros a estos términos se le da el nombre de posición, velocidad y aceleración absoluta. Valores absolutos. A estos términos se le da el nombre de valores relativos. Y estos términos, los que permiten compatibilizar, se llaman posición, velocidad y aceleración de arrastre. ¿Por qué tienen ese nombre? No sé, pero ese es el nombre que da la literatura. ¿Se entendió? Este es el caso general de movimiento rectilíneo no uniforme porque se tiene una aceleración. ¿Se entendió hasta acá?
¿Están ahí o se cortó esto? Sí, ingeniero, ¿se entendió? Ya. Ingeniero, ¿sí se entendió? Les comento que el domingo, en máquina, Podré- creo que fue, que me quedé hablando y se cortó el internet y estuve como 10 minutos. Así que por favor respondan. ¿Podría explicar de nuevo lo último de la velocidad de arrastre? ¿Cómo, perdón? Lo último que dijo, ¿podría explicarlo de nuevo, por favor? Bien. En muchos libros, jóvenes, a los vectores R, B y A, es decir, los vectores que describen posición, velocidad y aceleración por el observador inercial, se le da el nombre de posición, velocidad y aceleración absolutos, porque son los que describe el observador inercial. A los vectores R', B' y A' se les da el nombre de posición, velocidad y aceleración relativa. ¿Por qué? Porque son los que describe el movimiento el observador O', que siempre va a estar en movimiento relativo con respecto a O. Y los vectores que permiten vincular una medición, la medición de O', con la medición de O, se llaman valores de arrastre, que son RO', BO' y AO'. ¿Y qué son los valores de arrastre? La posición de O' con respecto a O, la velocidad de O' con respecto a O y la aceleración de O' con respecto a O. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, Ingeniero. si ahora se analiza el caso de aceleración que el observador O', si ahora se analiza el caso en el que el observador O' no tiene aceleración, se tendrá ya no movimiento rectilíneo no uniforme, que es esto, sino que se tendrá movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque para esta condición la velocidad de O' es una constante vectorial. En este caso, si ustedes observan de acá, ¿qué se obtiene? Simplemente se obtiene que R sigue siendo RO' más R'. Es decir, lo que mide O', R', más la posición de O' con respecto a O es lo que mide O. La velocidad sigue siendo la misma expresión. La que cambia es la aceleración. Como AO' es igual a 0, este término desaparece. Entonces queda que A es igual a A'. ¿Se entiende? Es decir que cuando BO' es una constante, cuando el observador O' está en reposo o se mueve con velocidad constante, ambos observadores, O y O', miden la misma aceleración. No hay diferencia. Ambos miden lo mismo. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ingeniero, Sí, ingeniero. ¿Es difícil o fácil esto? Relativamente fácil. Relativamente fácil, ¿no es cierto? Bueno. Ahora presten atención aquí. El primero que dedujo estas ecuaciones fue Galileo. Se llaman las transformaciones de Galileo. Fue el primero. Por lo menos fue el primero que las dedujo, las puso en un papel y están hasta el día de hoy. Quizás hubo alguien antes, 1000, 2000, 3000, 5000 años antes, que las dedujo, pero ese papel no existe o se perdió. Entonces, el papel que existe, que se sabe que alguien se sentó y que quedó documentado, es Galileo. Bien,
Y algunos años después, primero Mach, se escribe Mach y se pronuncia Mach del alemán, luego Poincaré, luego Minkowski y varios más. Por ahí cometo el error de olvidarme de alguien, es muy probable. Para terminar en Einstein, se dieron cuenta que estas ecuaciones tenían algo en particular, que ambos observadores miden lo mismo. Entonces, como la ley fundamental de la dinámica es que la fuerza es la masa por la aceleración, entonces la fuerza que mide el observador O es fuerza igual a masa por aceleración. Y la fuerza que mide F' será M por A'. Pero como estas dos son iguales, bajo la hipótesis de que BO' es una constante, F va a ser igual a F', partiendo de la base de que las masas son iguales. Es decir, jóvenes, si O, que es el observador inercial, y O' se mueve con velocidad constante o está en reposo, o se mueve con velocidad constante, resulta que ambos, este mide A y este mide A'. Entonces, por la segunda ley de la dinámica, este mide F y este mide F'. ¿Y cómo son las mediciones? Son iguales, porque estas son iguales. Entonces, Einstein dice, la descripción de las leyes de la mecánica básica, la dinámica newtoniana, es la misma por el observador O y por el observador O', siempre y cuando el observador O' se mueva con velocidad constante. Entonces el tipo, como era intrépido, porque realmente era intrépido, agarró y dijo, esto que se cumple para la segunda ley, se cumple para todas las leyes de la física. Entonces aparece el primer postulado, y es un postulado, el primer postulado de la teoría de la relatividad especial. ¿Y qué dice el primer postulado de la teoría de la relatividad especial? Muy simple. Todo observador, todos los observadores del universo que se encuentran en reposo o que se encuentran en movimiento rectilíneo y uniforme, todos los que cumplen con esta condición, es decir, son observadores inerciales, porque un observador se dice que es inercial si cumple con esta condición. Entonces todos los observadores del universo que son inerciales describen las leyes de la física de la misma forma. Todas las leyes de la física. A partir de las transformaciones de Galileo, surge que la segunda ley de la dinámica o las leyes de la dinámica se cumplen con este postulado. Einstein generaliza. Mientras los observadores sean inerciales, todas las leyes de la física van a ser descritas de la misma forma por cualquier observador inercial. ¿Se entendió el postulado? ¿Se entendió o no se entendió? Jóvenes. Sí, ingeniero, ¿se entiende? Bien. Ahora vamos a ver esta ecuación. Presten atención a esta ecuación. A esta. ¿La ven? ¿La ven o no la ven? Sí. Y aquí viene el segundo postulado. El segundo postulado de la teoría de la relatividad especial.
El observador O mide B. El observador O' mide B'. Y ambas mediciones están vinculadas por la velocidad de BO'. Entonces, a fines, producto de que la velocidad del sonido en el vacío, que las ondas sonoras, perdón, no se propagan en el vacío, se empezaron a generar una serie de teorías sobre la propagación de la luz. Hasta que llega Maxwell, y Maxwell demuestra que la luz es una onda electromagnética. Demuestra que es una onda electromagnética. Bien, los que estudiaron electromagnetismo vieron las ecuaciones de Maxwell y determinan de que no solamente que es una onda electromagnética, sino que Maxwell también demuestra que la velocidad de la luz puede expresarse como la raíz cuadrada del producto de la permitividad magnética y la permitividad eléctrica en el vacío. Bueno, y esta es la velocidad de la luz. Ahora la pregunta es, ¿cómo medir la velocidad de la luz? Entonces se hicieron infinidad de experimentos para medir la velocidad de la luz. En particular, se hicieron los experimentos de Michelson y Morley. Y Michelson y Morley llegaron a algo increíble. ¿Y qué es el increíble? Es que C es igual a C'. Lo que mide B' es igual a lo que mide el observador O' es igual a lo que mide B. No importa cuánto valga esto. O sea que la velocidad de la luz es una constante universal. Es una constante universal. Para que se entienda. Si ustedes están aquí en la estación del tren, y aquí está el tren, y aquí están ustedes, O', y aquí está O. Entonces, O' lanza una pelota hacia adelante. Lanza una pelota hacia adelante con una velocidad de 1 km/h. Y O' tiene una velocidad que es la velocidad del tren, BO', igual a 10 km/h. Entonces, esta velocidad es la que mide O', o sea, esto es igual a B'. ¿Cuánto mide O? Bueno, O va a medir B' más BO', es decir, 10 más 1 igual a 11. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de lanzar una pelota se dispara un haz de luz? Entonces, si dispara un haz de luz, B mide C y B' mide C. C'. Vuelve a medir C. C es una constante. C es una constante. No cambia. Es un absoluto. Entonces, fíjense que cuando uno dice la teoría de la relatividad, en realidad debería ser la teoría de la búsqueda del absoluto. Es al revés. Es decir, se están buscando patrones de referencia que no cambien. Entonces, uno de los patrones, el primer postulado, es todas las leyes de la física se describen de la misma forma por observadores inerciales. Se está buscando un patrón que no cambie, que sea absoluto. Increíblemente la teoría se llama teoría de la relatividad. ¿Por qué? Porque todo es relativo. No, en realidad lo que se está buscando, se está haciendo un esfuerzo mental para tratar de definir patrones de referencia que sean absolutos. ¿Se logrará o no se logrará? Eso no lo sé. Lo dirá el tiempo y la historia.
porque encontrar el absoluto es una tarea titánica, es casi imposible. Y el segundo postulado termina diciendo, en nuestro universo, la velocidad de la luz es constante. Mira quien mira, da lo mismo. Y eso se debe a que hasta el día de hoy, la velocidad de la luz c es la velocidad límite. Es la velocidad límite. Entonces, como es la velocidad límite, no se puede alcanzar un valor superior. Siempre va a ser ese. Entonces, mida quien mida, como es la velocidad límite, siempre va a medir c. Yo siempre pongo un ejemplo que no sé si es bueno o es malo, pero que trata de explicar. ¿Se acuerdan de la matemática del infinito? Sí, ingeniero. ¿Cuánto es infinito más infinito? Infinito. Infinito. ¿Cuánto es infinito por infinito? Infinito. Infinito. ¿Cuánto es infinito al infinito? Infinito. Es decir, es el límite, es el número más grande. Quizás el ejemplo no sea bueno. Quizás venga un matemático y me destruya y diga, ¿usted qué está hablando? Pero como un ejemplo de ingeniería, es el valor límite. No puedo superar esto. Entonces, con la luz, como es el valor límite, C más algo, ¿cuánto vale? C. ¿Por qué es el valor límite? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, esta es una de las consecuencias del movimiento, del estudio del movimiento relativo. De estos conceptos tan simples surgieron los dos principales postulados de la teoría de la relatividad especial. ¿Y cuáles son? De que todo observador inercial, es decir, VO', todo observador inercial, ¿qué significa eso? Que su velocidad es constante, constante vectorial, o se encuentra en reposo, todos van a describir las leyes de la física de la misma forma. No hay variaciones en sus descripciones. Ahora, si no son inerciales, uno describirá una cosa, el otro describirá otra y el otro describirá otra. Pero no son fenómenos distintos, son descripciones distintas que se compatibilizan con ecuaciones, como acabamos de ver hace un momento. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, ¿está o no está? Bien, ¿se entendió esto? Sí. Sí, ingeniero. Bien, movimiento relativo de rotación. Bueno, no quiere pasar la pizarra. Ahí está. Movimiento relativo de rotación. Bueno, en este caso no hay traslación, es solo rotación. Se tiene el observador O, X y Z, este es el observador inercial, y la base vectorial, I, J y K. Y aquí está el observador O, paradito en el origen. Y vamos a tener un observador O' que está rotando. Que está rotando con velocidad omega o con aceleración omega punto. Y este será I', X', Z' y será la base vectorial que define el sistema móvil I', J' y K'. Bien, entonces aquí se tendrá la partícula, el punto P, que se está desplazando, y este es el vector posición ¿de quién? De O. Pero resulta que el vector posición de O'
¿cómo es? Es el mismo. O sea que en este caso, cuando solamente hay rotación, R es igual a R'. ¿Estamos o no estamos? Pero cuidado, que R será X en Y más Y en J más Z en K. Es la descripción de las coordenadas del punto P por O. Y la descripción de las coordenadas del punto P por O' serán X' según Y' más Y' según J' más Z' según K'. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? ¿O estoy hablando solo? ¿Entendió, ingeniero? Sí. Bien. Otra vez se perdió esto. ¿Y la pizarra dónde está? Un momento, jóvenes. Aquí está la pizarra. ¿Apareció la pizarra? Sí, ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero. entonces ya tenemos la posición. Ahora necesitamos conocer la velocidad. Ahora, la velocidad medida por O será R punto. Y la velocidad medida por O' será R' punto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto vale R' punto? Bueno, será la derivada de este término. ¿Y cómo? Presten atención aquí. ¿Ven el sistema de referencia? ¿Ven el Sí. sistema de referencia? Sí, Sí. ¿Y ven el marcador? sí. Ya, el marcador es el observador O'. Entonces, El marcador negro. este marcador, el amarillo, ¿lo ven el amarillo? ¿Lo ven el amarillo? Sí, sí, ahí se ve. Ya. Este marcador amarillo es el observador O'. ¿Ya se ve? Y el sistema de referencia. Este sistema de referencia está rotando. Está rotando con velocidad omega, ¿se entiende? Está rotando. Está rotando. Entonces, Y', J' y K' son funciones del tiempo. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ingeniero. Entonces, si yo derivo esta expresión, será, primero voy a derivar este y luego derivo esto y esto para que me salga ordenado. Entonces será X' punto, según Y' por el segundo sin derivar, más Y' punto, según J' más Z' punto, según K'. Ya derivé este y este. Ahora derivo los otros. Más X' según Y' punto, más Y' según J' punto, más Z' según K' punto. Bien, ¿y esto qué es, jóvenes? Esto es la velocidad relativa. Esto es B'. Entonces esto va a ser igual a B. Esto es B' más, ¿cuánto vale esto? Fíjense, si este es el vector Y' y esto está rotando con velocidad omega, Y' punto es la velocidad del extremo del vector Y'. Es la velocidad del extremo. ¿Que cuánto vale? Vale B, vale omega, vector R. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Entonces, Y' punto será omega, que es el omega mayúscula, vector R. ¿Y R cuánto vale? Y'. O sea que esto vale omega, vector Y'. ¿Y esto cuánto vale? Omega, vector J'. ¿Y esto cuánto vale?
omega vector K'. Bien, entonces B va a ser igual a B' más, y puedo sacar factor común omega. Puedo sacar factor común omega, entonces me queda omega vector X' según Y' más Y' según J' más Z' según K'. ¿Y esto qué es? R'. O sea que la velocidad que mide O es igual a la que mide O' más omega vector R'. ¿Se entendió? Sí. ¿Todos Sí. lo entendieron? Un ratito de dinero lo voy a copiar un ratito, por favor. Está ahí. No necesitas copiar nada, está en el apunte. Concentrate en atender. Lo que pasa es que vos no tienes el apunte. Sí, ingeniero. Ya, está todo en el apunte. Concentrate está todo en el apunte. En el apunte está súper explicado. Ya, concentrate en atender. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, ingeniero. Listo, ya lo vi. Ya. Entonces, esta es la velocidad que mide el observador inercial. Esta es la velocidad que mide el observador O' en movimiento relativo, es decir, nosotros siempre vamos a medir esto. Esta es la velocidad de rotación del sistema móvil, por ejemplo, la Tierra. Y esta es la posición de la partícula medida por O'. Entonces, esta será la velocidad absoluta, la velocidad relativa, y esta será la velocidad de arrastre. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Determinar qué cosa. La aceleración. La aceleración. ¿Y qué tengo que hacer para la aceleración? Derivar. Derivar. La vida es bastante más simple de lo que uno se imagina. Entonces derivo. A será la derivada, cuidado como derivo, será B' punto más la derivada de un producto vectorial, ya vimos la clase pasada, se respetan las reglas de la derivada, pero en orden, porque el producto vectorial no es conmutativo. Entonces será omega punto vector R' más omega vector R' punto. Pero R' punto, ¿qué es? Es B'. O sea que esto va a ser B' punto más omega vector R' más omega vector B', pero B' ¿cuánto vale? O sea, ¿cuánto vale R' punto? Cuidado con eso que aquí hay un error. ¿Cuánto vale R' punto? Vale esto. Vale esto. Entonces, este término vale más omega vector R'. Entonces, vamos a escribir esto aquí abajo, porque está muy largo. Ahí. Entonces queda que A es igual a B' punto más omega punto vector R' más omega vector este término, es decir, omega vector B' más omega vector R'. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y cuánto vale este término? Bueno, B' será X' punto según Y' más Y' punto según J' más Z' punto
según K'. Y si derivo, nuevamente derivo primero estos términos y luego derivo los versores. Entonces será X' según 2 puntos, más Y' 2 puntos según J', más la componente en Z' de la aceleración según K', más estas derivadas, es decir, X' punto por Y' punto más Y' punto según J' punto más Z' punto según K'. ¿Estamos? Y ya sabemos que esto vale omega vector Y', y esto vale omega vector J', y esto vale omega vector K'. Entonces, si ahora agrupo, vuelvo aquí, queda A igual a B', pero B', ¿qué es? Esto es, ¿qué cosa? A'. Más este término que es omega vector, esto va a ser omega vector, factor común de X punto y prima. ¿De acuerdo? Omega vector B'. Todo esto es omega vector B'. Entonces, más omega vector B'. Y hemos escrito este término. Más ahí, más este término. ¿Qué pasó? ¿De dónde salía B' en omega vector B'? De acá, joven. Aquí, se lo hago bien aquí, mire. ¿Lo ve acá? Este término es este. Este término es este. ¿Lo vio eso? Sí. Ya, ahora escribamos aquí, mire. X' punto omega vector Y' más Y' punto omega vector J' más Z' omega vector K'. Y saca factor común omega y le queda omega vector X' punto Y' punto vector B'. ¿Ya lo vio? Ahora sí, sí. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Entonces ya escribimos este término, ahora queda este. Y tengo aquí otra vez omega vector B'. Y aquí borro porque me falta espacio. Más omega vector B'. Más este término. Omega vector R'. Entonces, jóvenes, esto se puede escribir así. Finalmente, la aceleración que mide el observador inercial es la aceleración que mide el observador en movimiento relativo más este término, omega punto vector R', más este término, estoy ordenando, omega vector R', más este con este, 2 veces omega vector B'. Y esta es la ecuación. Bien, entonces, esta es la aceleración absoluta, es la que mide el observador O. Esta es la relativa, la que mide O'. Esta es la velocidad de arrastre, que como ustedes recuerdan de la clase pasada, esta es la componente tangencial de la aceleración por la rotación omega y esta es la componente normal de la aceleración por la rotación omega.
Esta es la velocidad de arrastre. Y aparece un nuevo término que se llama aceleración de Coriolis. Aparece un nuevo término que se llama aceleración de Coriolis. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, si ahora, eso se los dejo, está en el apunte y no voy a volver a repetir, está en el apunte, porque quiero concentrarme en la interpretación física, que es lo que viene a continuación. Si ahora queremos hacer un movimiento genérico, es decir, tengo el sistema de referencia así, y aquí tengo el sistema, el observador O', y aquí está el observador O, y este se mueve con BO', se mueve con AO' y rota con omega, las ecuaciones son las mismas, solamente que aquí hay que aumentar AO'. ¿Listo? ¿Estamos? Y el resto es todo igual. ¿Estamos o no estamos? Bueno, en el apunte tienen otra vez la reducción ordenadita y la tienen ahí, para que la vuelvan a practicar. Entonces, aquí quiero hacerles algunos comentarios sobre el sistema de referencia Tierra, porque es muy importante. O sea, es muy importante sobre todo cuando uno maneja proyectos de ingeniería. En ingeniería hidráulica esto tiene aplicaciones cuando se maneja, por ejemplo, el flujo en ríos a gran escala. O sea, cuando uno está manejando kilómetros y kilómetros de ríos, el efecto de la rotación de la Tierra, cuando la velocidad es muy alta, sobre todo en crecidas, la aceleración de Coriolis empieza a jugar un papel. También tiene un papel determinante en la formación de huracanes. También tiene un papel determinante en el movimiento de proyectiles a gran escala, o sea, misiles balísticos intercontinentales o el lanzamiento de cohetes para poner satélites en órbita, que no es un tema menor, jóvenes. Antes el tema misilístico y de satélites era un tema militar. Hoy el tema misiles, el tema satélites, perdón, y cohetes es un tema civil. Satélites de telecomunicaciones, satélites de medición de registro de imágenes de distinto tipo, registro del espectro electromagnético para poder después aplicarlo usando imágenes satelitales o mediciones con ondas radar o otro tipo de ondas. El registro hoy de última generación de precipitaciones desde satélites, o sea, todo eso solo es posible con cohetes y con satélites. Y cuando se lanzan cohetes para poner en satélite, en órbita satélites, la aceleración de Coriolis es determinante. Bien. Bueno, algunos comentarios sobre el sistema de referencia Tierra. El sistema de referencia Tierra es el que es nuestro sistema de referencia, para que quede claro. Si esta es la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y aquí está la Tierra que está girando, pero además está girando con respecto a su propio eje, con una velocidad omega. Y aquí tendrá una velocidad BO'. Y como esa velocidad va cambiando de dirección, también tiene una aceleración AO'. ¿De acuerdo? También tiene esa dirección. AO' y BO', y además está rotando con respecto a su eje. O sea que la Tierra como sistema de referencia es un sistema que tiene velocidad de traslación, aceleración y tiene una rotación. ¿Se entiende? ¿Vieron cómo la Tierra tiene las tres componentes, los tres vectores? Sí, ingeniero. Bien. ¿Cuánto vale la velocidad omega, la velocidad de rotación de la Tierra? ¿Cuánto vale la velocidad de rotación de la Tierra, omega, promedio? ¿Cuánto vale? 2 pi por el radio de la Tierra. No, 2pi delta tita en delta t. Una vuelta
por día. ¿De acuerdo? Una vuelta por día. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Una vuelta por día. Perdón, esto es omega. Esto es omega. Es la velocidad omega. La velocidad promedio, una vuelta por día. ¿Y cuánto vale esa vuelta por día? Bueno, si ustedes hacen 2pi y t vale 24 horas, sacan la velocidad. Ahí tienen en el apunte cuánto vale la velocidad. Bueno, 7,29 por 10 a la menos 5, 1 sobre segundo. No hay que olvidarse que el valor exacto delta t de un día, está la corrección en el apunte, no son 86.400 segundos. El valor exacto corregido son 86.160 segundos. Bueno, eso permite conocer con mayor detalle el valor omega de rotación de la Tierra alrededor de su eje. Bien, ahora, ¿cuánto vale la velocidad de rotación? Esta, la que está, aquí yo tengo una velocidad de rotación omega con respecto al Sol. Entonces, nuevamente, esa vale 2pi sobre t. Esa vale 2pi sobre t, pero t ¿cuánto vale? Bueno, Un año. Un año. Entonces, dividiendo un año, la cantidad de segundos por la cantidad de días, esto ya es un año. Y sacan la velocidad alrededor del Sol. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tienen los valores y fíjense que eso permite sacar BO'. Considerando el radio de la Tierra y considerando el radio, como tienen en el apunte, y con las correcciones, BO', es decir, esta velocidad que es con la que nos estamos moviendo, BO', ni nada más ni nada menos que 106.000. ¿Cuánto más dice el apunte? 655 kilómetros por hora. ¿Tienen idea de qué velocidad es esta? ¿Cuál es la máxima velocidad a la que se han movido ustedes alguna vez? ¿en un vehículo o a pie, ingeniero? A ver, a pie, 14 kilómetros por hora. 14. Y en un vehículo, 120. 120. 120. Y 150. si se subieron un avión para ir a La Paz, por ejemplo, ¿a cuánto llegan? ¿A cuánto llegan? Bueno, ingeniero. Nunca se 800. subieron a un avión. 800. La velocidad de crucero, jóvenes, es 800 kilómetros por hora. 800, digamos 1000, para hacerla fácil. Entonces, si esto lo dividen por 1000, 106 veces esa velocidad. O sea, nos estamos moviendo a 106.655 kilómetros por hora. Es esta velocidad. Y además estamos rotando con velocidad omega raya. Y todavía estamos rotando con omega. Conclusión, ¿la Tierra es un sistema inercial? No. La Tierra no es un sistema inercial. Sin embargo, para muchas aplicaciones prácticas se la puede asumir como un sistema inercial, excepto los ejemplos que les puse. Hay los casos particulares en los que la Tierra no es un sistema inercial. Entonces, por ejemplo, para determinar la aceleración de la gravedad exacta, ahí tienen en el apunte el valor exacto. Fíjense cómo funciona esto. Esta es la Tierra. Y se tiene el vector posición y la aceleración de la gravedad. Entonces, la aceleración de la gravedad siempre va a ir hacia el centro de la Tierra, que es G. ¿De acuerdo? Bueno, y como la Tierra está rotando con velocidad omega, si
Si ustedes lanzan un objeto en el hemisferio sur, por ejemplo, donde estamos ahora, lanzan una piedra hacia arriba, esto será B'. Entonces, si ustedes analizan omega vector B', hagan el juego en la mano derecha, les va a dar que el objeto cuando sube se desvía en este sentido con 2 veces omega vector B'. Producto de la aceleración de Coriolis, el objeto se desvía en este sentido. Y cuando baja, se desvía en sentido contrario. Ahora, ¿cuál es la aceleración que nosotros medimos en tierra? Es G', que ¿cuánto vale? Su valor verdadero menos omega vector R'. Menos 2 veces omega vector B', porque estoy pasando al otro lado. Omega punto vale 0, porque no hay aceleración. Esto no tiene. Omega punto vale 0. Entonces, fíjense que la aceleración que nosotros medimos es esta. Y es igual al valor verdadero y hay que corregir. Ese es otro ejemplo. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ahora, ¿cómo se aplica esto a mecanismos? ¿Cómo se aplica a mecanismos? Directamente en ingeniería mecánica o, por ejemplo, en el caso de compuertas, en ingeniería hidráulica o máquinas hidráulicas. ¿Cómo se aplica? Fíjense, vamos a suponer que ustedes tienen, este es un muy buen ejemplo que permite entender el concepto de aceleración de Coriolis. Entonces, se tiene un sistema de referencia, el micrófono, por favor, jóvenes. Un sistema de referencia como este, Y, Z y X, y luego, y aquí estará el observador O, y luego se tiene una varilla que está rotando con velocidad, con una velocidad determinada, como la que observan en el apunte. Bien, entonces, si se tiene una peonza, o sea, una peonza es como la de las básculas de las balanzas, es una piecita que puede moverse en este sentido o en este sentido. Entonces, si se tiene una peonza, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esta es la posición R' de la peonza. Y la peonza, si se está alejando, se lo hará con la velocidad U. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como esto está rotando con velocidad omega, ¿cuánto vale U? Bueno, U será B', será constante. Esa es la condición del análisis. Bueno, y en esas condiciones, A', como B' es constante, A' es 0. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuánto vale A? A vale AO' más A' más omega vector R' más, sigo acá abajo, omega vector R' más 2 veces omega vector B'. Entonces, como el punto O es fijo y O' está aquí, esto vale 0, esto vale 0. Omega es constante, omega punto vale 0. Este término vale 0. Entonces, la aceleración que experimenta la peonza va a ser igual a la componente normal de la aceleración, omega vector, omega más la aceleración de Coriolis. ¿Estamos? Bueno, en el apunte tienen el módulo en función de la longitud de la barra, ¿no? De la barra y la posición X de la. Entonces, fíjense que, como veremos en las clases que vienen, la fuerza, jóvenes, la fuerza es masa por aceleración. O sea que la aceleración está determinando la fuerza.
Por lo tanto, si yo no considero la aceleración de Coriolis y la componente normal de la aceleración, estoy calculando mal la aceleración y por lo tanto calcularé mal la fuerza que actúa sobre el elemento de máquina. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bueno, jóvenes, Ingeniero, capítulo una terminado. pregunta. La clase que Entonces, viene empezamos el capítulo número 4, dinámica de una partícula. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, nosotros somos observadores inerciales. No somos observadores inerciales. Acabo de explicar de que estamos solidarios a la Tierra y que no somos observadores inerciales. Si fuéramos, a ver, la respuesta, jóvenes, si fuéramos observadores inerciales, todo lo que expliqué no sirve para nada. O sea, justamente porque no somos observadores inerciales, necesitamos las ecuaciones de transformación para poder obtener los valores absolutos que son aplicables a las leyes de la mecánica clásica. ¿Respondo su pregunta? Sí, ingeniero. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Ingeniero, ¿la luz podría ser un observador inercial? ¿Cómo, perdón? Si la luz podría ser un observador inercial. A ver, la luz no puede observar nada, porque la luz son partículas, son fotones, son ondas, o sea, a menos que haya alguien, un ser inteligente en la luz. Ahora, si vos estuvieras montado en un rayo de luz, desde el punto de vista de que C es una constante, sí, mientras su trayectoria no sea curvilínea. En el momento en que su trayectoria sea curvilínea, aparecerán aceleraciones, deja de ser inercial. ¿Estamos? Sí, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes. Capítulo número 4, dinámica de una partícula. El corazón de la materia. Nos vemos el jueves. Listo, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.